Buenos días, en esta oportunidad nos vamos a encargar de estudiar los efectos de la sentencia de declaración de concurso. Y lo vamos a dividir de esta manera. Vamos a ver los efectos que tiene sobre el deudor, ya sea sobre su persona, sobre su actividad o sobre sus bienes y derechos. Vamos a ver los efectos sobre los acreedores y sus créditos y los efectos sobre los contratos. Bien, vamos a empezar entonces por los efectos que tiene la sentencia sobre el deudor. Bien, entonces sobre el deudor dijimos sobre la persona, la actividad y los bienes y derechos. ¿Cuál es el fundamento de esto que vamos a ver? Más que nada y principalmente lo que busca la ley es mantener la inalterabilidad del patrimonio del deudor para asegurarlo como garantía de sus acreedores. Bien, vamos a ver con respecto a la actividad. Está previsto en el artículo 44 y es uno de los principios fundamentales de la ley. ¿Ah? El principio general es el no cese de la actividad del deudor. Va a depender del caso, pero bueno, si se aplica este principio general en la medida de lo posible y no cesa la actividad del deudor, vamos a ver que depende de las circunstancias si esa actividad continúa al frente con un síndico que sustituye al deudor o con un interventor que va a estar al costado, al lado del deudor, asistiéndolo. Entonces, con respecto a la actividad, podemos tener dos posibles efectos. Un efecto eventual, que es el cese de actividad, que dijimos que no es lo que busca la ley, pero dependerá de las circunstancias. Este cese de actividad, cuando se va a disponer por el juez, puede ser en la sentencia declaratoria de declaración del concurso o posteriormente en cualquier momento y siempre en forma fundada porque se está apartando del principio general de la ley y como toda resolución judicial que tiene que ser fundada. O sea que eso, el cese o clausura de la actividad es eventual, puede suceder o no, y puede suceder al principio o después. Pero tenemos un efecto necesario en la actividad del deudor, como mencionábamos, que o se va a suspender lo que la ley llama la legitimación para obligar a la masa activa del concurso, o sea, al estar al frente de esa actividad, o se va a limitar y va a estar actuando al lado de un interventor, designados ambos judicialmente por el juez de concurso. Antes de seguir adelante, ¿por qué decíamos que el principio de la ley es mantener la actividad, evitar no llegar a ese cese? Bueno, por varios motivos. En primer lugar, para que la empresa siga en funcionamiento y evitar el deterioro de la pérdida económica que significaría tener, no poder seguir cobrando porque se entrega mercadería, por ejemplo, tener que llevar esa mercadería a un depósito, que eso también conlleva un costo, tener que pagar indemnizaciones por despido a los trabajadores y la pérdida de valores intangibles, como la clientela, la marca, que se deteriorarían por el simple hecho de que la actividad cesara. Bien. Ahora vamos a entrar más en profundidad a cuándo se suspende, cuándo se limita y cuáles son los efectos concretos. Sobre la persona, vamos a mencionar que puede haber, tiene determinados derechos y determinados deberes. Por ejemplo, puede llegar a tener derecho de alimentos, dependiendo del caso. Esto está en el artículo 54. Tiene siempre, en caso de persona, deudor persona física o si es persona jurídica, los integrantes de sus órganos el derecho de colaboración y de información con el juzgado y con el síndico. Eventualmente se pueden privar del secreto de las comunicaciones referentes a la actividad empresarial. Eventualmente se puede disponer
que no pueda modificar su domicilio o salir del país sin autorización judicial. Bien. Y eventualmente en el caso de cuando el concurso se califica y se califica como culpable, se lo puede inhabilitar para administrar bienes propios o ajenos, entre otros, ¿no? Esos son los más importantes. Bien, en relación a esto está vinculado también a su actividad. ¿Ah? En relación a los bienes y derechos, está vinculado a esto. ¿Ah? Esto de que es necesario suspender no tiene que ver con que el concurso sea necesario. Eso lo vamos a ver ahora. Es que es un efecto necesario del concurso tomar estas medidas. En los artículos 45 a 49 regula la suspensión y limitación de estos derechos del deudor con respecto a la masa activa del concurso. Se modifica entonces sus potestades para obligar a la masa. Esto tiene que inscribirse en el registro de actos personales, sección interdicciones, y también tiene que publicarse por 3 días en el diario oficial. Tengo que hacer conocer esta nueva situación. ¿A qué no alcanza esta suspensión o limitación? No alcanza a los derechos personalísimos ni a aquellos que tengan que ver con bienes inembargables. No alcanza a la presentación de fórmulas de convenios ni a la impugnación de acciones del síndico o de resoluciones judiciales. Con respecto a esto, conserva su legitimación. Bien, ¿desde cuándo tiene efectos esta sentencia? Con respecto a los acreedores de buena fe, desde el momento en que la sentencia se registra y se publica. Y con respecto al deudor no está previsto y hay 2 posiciones. Una posición que diría que es desde que se dicta la sentencia y otra desde que se publica o se lo notifica personalmente. Y se van a restablecer cuando el concurso concluya, cuando se homologue un convenio o acuerdo o cuando concluya el procedimiento concursal. Bien, vamos a empezar con la suspensión. ¿Cuándo procede la suspensión de la legitimación para disponer? Cuando el concurso es necesario. Recordamos que el concurso es necesario cuando es solicitado por cualquier persona diferente al deudor, por cualquier otro de los legitimados, o aún siendo un concurso voluntario, cuando se estima que, ya sea inicialmente o posteriormente, y por eso puede cambiar de suspensión a limitación o viceversa, pero cuando el concurso, si bien es voluntario, se estima que el activo no es suficiente para satisfacer el pasivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El deudor va a ser sustituido por un síndico. Que es además, se lo ha llamado también el representante de los acreedores en el concurso. ¿Y en qué lo va a sustituir? Lo va a sustituir en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que están en curso, salvo los fundados en relaciones de familia que no tengan contenido patrimonial. Esto está previsto en el artículo 46, numeral 3. El problema que señala la doctrina con el síndico es que ella entra en una empresa en crisis y si bien se va a apoyar con auxiliares, ya es una empresa que genera determinada desconfianza para vincularse con ella y estamos viendo una persona que es un profesional universitario, no un empresario, y que no conoce el giro de la empresa, del deudor, y además se puede entender como contradictorias las funciones que se pretenden del síndico. Por un lado dijimos representación de los acreedores, actos de conservación de la masa activa,
o sea, un ejercicio prudente y más con todas las responsabilidades que se depositan en el síndico, y por otra parte, seguir con la actividad empresaria que implica necesariamente, por su esencia, la asunción de riesgos. Por eso es una actividad que se ve como muy, como un desafío, muy complicada. Solo el síndico va a poder realizar actos de administración y disposición sobre bienes o derechos de la masa activa, y los efectos del incumplimiento de esto, lo que dice la ley es que son inoponibles frente a la masa, son ineficaces frente a la masa. Es como que no hubieran existido. Es claro esto con respecto a los actos de administración y disposición, o puede pasar por otra parte, que los realice el deudor, por ejemplo, en violación de esto, o puede pasar también a deudores del deudor, deudores del concursado, que le paguen. ¿Qué pasa si le pagan? En primer lugar, tenemos que ver que si le paga entre la declaración de concurso y su inscripción y publicación, ese pago se toma como bueno, por decirlo de alguna manera. Ahora, si es posterior y si es de buena fe, ¿no? Si realmente desconoce de la existencia del concurso y de estas resoluciones. Si no, paga mal, y quien paga mal paga 2 veces. Si la persona jurídica, si la concursada es una persona jurídica, las personas jurídicas funcionan a través de sus órganos. ¿Qué sucede en caso de suspensión? Es el síndico quien va a ejercitar las facultades de los administradores o de los liquidadores. Se va a suspender el órgano de control interno y se suspende la obligación de convocar a reuniones de socios o asambleas, y si de todos modos son convocadas, sus resoluciones van a necesitar la ratificación del síndico so pena de nulidad. Bien, una precisión con respecto a los procedimientos jurisdiccionales. Vamos a ver que, bueno, se continúan y están prohibidos, bajo pena de nulidad, que se inician nuevos procedimientos de conocimiento contra el deudor. Parte de la doctrina, específicamente el doctor Martínez Blanco, entiende que esto es inconstitucional, que los procedimientos de conocimiento ante las sedes competentes deberían poderse iniciar, porque se me estaría, si no, a mí, acreedor de lo que fuere, de poder ventilar mi asunto, mi acción, mi pretensión ante la justicia. Y bueno, posteriormente, claro, todas las ejecuciones van a tener que ir al juzgado de concurso, porque vamos a ver el tema del foro de atracción. Pero lo que dice la ley es que si se inician serían nulas, y esto es lo que es criticado. Vamos a pasar a la limitación. ¿Cuándo procede la limitación? Cuando se dan acumulativamente estas dos circunstancias. Cuando hay un concurso voluntario y cuando el activo es suficiente para satisfacer el pasivo. Bien, en esas dos circunstancias, entonces, solo se va a proceder a la limitación. Entonces, el deudor va a continuar realizando las operaciones ordinarias de su actividad bajo el control, en algunos casos, el control posterior, o en otros casos, la autorización previa del interventor. Entonces, y lo actuado en violación de esto hace que esos actos sean ineficaces a la masa, frente a la masa del concurso. Bien. ¿Qué sucede con los órganos de la persona concursada? En principio siguen funcionando, en pleno funcionamiento. Está previsto en el artículo 47. Siempre referimos a la ley de concurso. Cada vez que refiero a los artículos, ley 18.347 de concursos y reorganización empresarial.
la reunión a cualquier, la convocatoria a cualquier reunión de socios o asamblea debe ser autorizada por el interventor. Y si bien, a diferencia de la suspensión, no es necesario que se suspenda el órgano de control interno, el interventor puede solicitárselo al juez y asumir sus funciones. Con respecto a la capacidad procesal, también acá hay una diferencia, no es sustituido, sino que el deudor conserva su capacidad procesal, pero necesita autorización del interventor para determinados actos, en un proceso para allanarse, para transar, en los procesos singulares pendientes, cuando tengan contenido patrimonial. Entonces, dijimos que se requieren autorizaciones previas o controles posteriores del interventor. ¿En qué casos, nos dice la ley, el artículo 47, numeral primero, para qué se requiere autorización previa? Para contraer, modificar o extinguir obligaciones, conferir, modificar o revocar poderes, o cualquier otro acto jurídico relativo a bienes de la masa activa. Relativo a bienes de la masa. Por el contrario, los actos que tienen que ver con el giro, con las operaciones ordinarias del giro y a los efectos de no estar trancando la actividad empresarial con controles previos, lo que hace es, actúa el deudor concursado que sigue al frente de su actividad y posteriormente le rinde cuentas al interventor, quien va a controlar esa actividad. Esta limitación, como dijimos, solo afecta a bienes de la masa activa. Y más allá de esto, si se pretende enajenar o gravar bienes o usos, bienes de uso o derechos de la masa activa, cuyo contenido patrimonial sea más del 5% del valor de la masa activa, es necesario autorización judicial. Allí no alcanza con la autorización del interventor. O sea que tenemos que ir al juez de concurso. Bien. Vamos a pasar a la segunda parte, los efectos del concurso con respecto a los acreedores y sus créditos. Para eso, primero que nada, tenemos que ver qué acreedores están comprendidos. Y nos lo dice el artículo 55. Nos dice que son todos los acreedores con créditos generados con anterioridad a la fecha de la declaración del concurso. Esos son los créditos concursales. ¿Y qué consagra el artículo 56? Lo que la doctrina ha llamado la par conditio creditorium. ¿Qué quiere decir? Que estos acreedores van a estar en pie de igualdad siempre teniendo en cuenta qué tipo de crédito tengan, o sea, dentro de cada una de sus categorías. Y acá nos tenemos que remitir al artículo 108 y siguientes, que básicamente nos dicen, bueno, que hay distintos tipos de créditos. Tenemos créditos privilegiados, créditos con privilegio general, con privilegio especial. Privilegio especial la prende la hipoteca, con privilegio general los acreedores laborales, los quirografarios o comunes, acreedores con créditos subordinados, por ejemplo, los que tienen una relación especial con el deudor. Pero dentro de cada una de esas categorías tienen que ser tratados en pie de igualdad, salvo determinadas excepciones. Pero el principio es ese. Y los créditos generados con posterioridad a la declaración del concurso son los llamados créditos contra la masa.
¿tá? Estos créditos se abonan por fuera del concurso y a medida que venza, ¿tá? Y con cargo a los bienes de la masa activa. Se prevé la moratoria provisional. Y esto ya un poco lo habíamos hablado. ¿Qué quiere decir la moratoria provisional? Se van a refiere a todos los procedimientos de juicios o ejecuciones contra el deudor se van a suspender, ¿tá? Para el cobro de créditos concursales, ¿no? O sea, anteriores a la declaración del concurso. El principio general entonces es que no se pueden iniciar nuevos juicios o ejecuciones contra el deudor. Lo que les decía que es criticado de ninguna materia. Con excepción de los procesos de familia, de contenido no patrimonial y procesos laborales. Los acreedores laborales tienen diversas vías para pretender para el cobro de sus créditos. Pueden presentarse en el concurso, pueden verificarlo en el concurso, o pueden parte y parte, pueden ir a la justicia competente y obtener allí una sentencia que no van a ejecutar en ese juzgado con competencia en materia laboral, sino que para la ejecución, como toda ejecución, van a tener que ir al juzgado de concurso. Tienen, en el caso de que sea posible y que sea posible realizar activos, el pronto pago de sus créditos. Ambos son acreedores con un privilegio que consagra la ley. Bien. Los procedimientos en trámite entonces van a continuar hasta que en su sede de origen los dé conocimiento, hasta que recaiga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Los procesos de ejecución y cautelares pasa a ser competente el juzgado de concurso, se van a acumular el concurso. Bien. Y se consagra la moratoria provisional, como dijimos. No se van a poder iniciar nuevos procesos. Esto tiene una excepción, ¿tá? Para los procesos hipotecarios y prendarios, que solamente se suspenden por 120 días. Se suspenden o no se pueden iniciar, depende si estuvieran ya iniciados o no. Y acreedores laborales también para poder acceder al cobro de sus créditos. El pronto pago que les mencionaba está en el artículo 62. Bien, ¿qué pasa con los créditos? ¿Qué consecuencias tiene la declaración de concurso sobre los créditos? Todos los créditos pasan a moneda nacional, se convierten de acuerdo al tipo de cambio de la fecha de declaración del concurso y se reajustan. Al ser en moneda nacional van a pasar a tener el reajuste legal de la ley del decreto de ley 14.500, que es por el IPC. No se van a devengar intereses, salvo los créditos hipotecarios y prendarios hasta el límite de sus respectivas garantías. Queda prohibida la compensación, se suspenden los plazos de caducidad y prescripción, y salvo que se decrete que el juez disponga la liquidación de la masa activa, no hay vencimiento anticipado de los plazos. No provoca esta declaración de concurso automáticamente el vencimiento anticipado de los plazos. ¿Qué efectos tiene sobre los contratos la declaración de concurso? Estamos hablando de contratos que son muchas veces de tracto sucesivo y están pendientes de ejecución a la fecha de declaración del concurso. Entonces, se le da la posibilidad al síndico o al interventor de rescindir unilateralmente estos contratos. ¿Qué plazo tienen? La ley habla del mismo plazo que tienen los acreedores para concurrir a verificar sus créditos, que en principio son 60 días. Entonces, dentro de estos 60 días se puede concurrir a rescindir esos contratos. ¿Qué pasa
La otra parte, se le llama parte in bonis también, puede decir, bueno, no, yo quiero saber, quiero que se expida el interventor o el síndico, a ver si va a rescindir o no. Entonces puedo requerirle esto, puedo requerirle y desde que yo se lo requiero dentro de este mismo plazo, que lo que pide la ley es que se lo requiera por cualquier medio fehaciente, tiene 5 días para decir si va a seguir adelante o no, si va a rescindir o no. Si no se manifiesta, o sea, si se va a seguir adelante con ese contrato, yo acreedor le puedo pedir al juez que lo rescinda o que por lo menos me dé garantías suficientes del cumplimiento de ese contrato. ¿Tá? Bien. Está prohibido en los contratos que se ponga una estipulación que diga que en caso de concurso del deudor automáticamente los contratos se van a rescindir. La ley habla por una parte de rescisión y por otra parte de resolución. Lo toma como indistinto, en realidad es una imprecisión de la ley. Siempre debería hablarse de rescisión porque no implica un incumplimiento y tiene efectos de acá hacia el futuro. En cambio, la resolución es distinta. La resolución implica un incumplimiento y tiene efectos retroactivos que no es esto lo que se busca. ¿Tá? Acá puede no haber un incumplimiento, pero bueno, es una opción que le da la ley tanto al síndico interventor como a la contraparte. Finalmente, los contratos de trabajo no resultan en principio rescindidos por la declaración de concurso. Al contrario, vimos el principio general de la ley, que la idea es la continuación de la actividad y para eso se necesitan los trabajadores. Así evitamos indemnizaciones por despido, o sea, está en armonía con lo que busca la ley. Y obviamente si se decreta el cese de la actividad, va a poder el trabajador va a poder considerarse despedido porque no, el empleado concursado no va a poder cumplir con su parte de las obligaciones. Con respecto al personal de alta dirección, la ley dice que, bueno, que el síndico o el interventor pueden solicitar aplazar el pago de este crédito, que lo califica especialmente como concursal, y específicamente el síndico puede pedir que se espere al resultado de la calificación del concurso para abonarles, porque pueden ser por este tipo, por el personal de dirección, son los que tienen que ver con decisiones que se han tomado en la empresa. Puede ser calificado el concurso como culpable, pueden haber ellos tenido directa injerencia y bueno, pueden llegar a ser sancionados. Entonces está esta posibilidad de que se retenga, por el momento se aplace el pago de sus créditos. Y después está previsto en el artículo 79 que el síndico o el interventor pidan la rehabilitación de determinados contratos que fueron en su momento también de tracto sucesivo, que fueron caducados o resueltos. Lo que nos pide es que, bueno, que se abone el dinero más, o sea, todo lo que son obligaciones pendientes de pago, que se consignen con el pago de intereses moratorios, que no haya sentencia, o sea, que la otra parte se inició juicio, no haya sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas que declare resuelto ese contrato por incumplimiento y que el síndico interventor asuman la obligación de continuar realizando los pagos en los plazos sucesivos cuando se vayan venciendo. Así que básicamente estos son los efectos de la declaración judicial de concurso. Muchas gracias.